Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Emma y las otras señoras del narco. Estamos leyendo esta terrorífica historia del capítulo número 3 que se llama Doña Blanca, historia trágica de una vendetta, y en este video vamos a terminar este capítulo. Como producto del incesto, Brenda quedó embarazada de su hermano, pero para enmascarar la paternidad, se relacionó con un muchacho con quien se casó. Cuando nació la hija de Brenda fue inevitable la suspicacia. Era una calca de su padre biológico. El matrimonio era solo una fachada y la relación entre los hermanos continuó. Para 2008 y principios de 2009, los rumores ya eran demasiado constantes para que Doña Blanca no les prestara atención. Adolorida comentaba que le había llegado el chisme de que la hija de Brenda era del Gordo. Ella vivía atormentada con la idea, no lo quería creer. Se convencía a sí misma que eran comentarios malintencionados de su madre, sus hermanas y hermanos, quienes la envidiaban a pesar de que ella los mantenía económicamente y les daba todo lo que querían. Doña Blanca era consciente de que sus parientes la explotaban. En febrero de 2009, Brenda tuvo un nuevo problema con la justicia en Estados Unidos. El día 23 intentó cruzar a pie por la garita de San Luis, Arizona, presentando un pasaporte y una visa de turista falsos. El agente migratorio detectó la anomalía porque el pasaporte era nuevo. Le pareció sospechoso y la envió a una segunda revisión en la oficina migratoria. Ahí detectaron que los documentos eran falsos y su sistema de datos arrojó que Brenda ya había sido deportada en 2001. Cuando le leyeron sus derechos y quisieron interrogarla, exigió la presencia de su abogado. Al final se declaró culpable y la condenaron a 25 días de prisión. Después la deportaron de nuevo a México. La relación incestuosa de los hermanos quedó al descubierto en 2009, cuando el Gordo estaba por cumplir 25 años y lo detuvieron en Estados Unidos. El Gordo era un residente legal en Estados Unidos y no tenía cargos criminales en ese país. Entraba y salía cuando le daba la gana, visitaba constantemente Mexicali y San Luis Río Colorado. Junto con su madre llegaban a rentar pisos completos en los mejores hoteles que utilizaban como oficinas alternas. Sin disimulo, sicarios armados hasta los dientes los custodiaban, y en las habitaciones tenían sin empacho montañas de dinero, droga y armas sobre las camas. En aquella época, el Gordo tenía oficialmente su domicilio en el condado de Riverside, California. En junio de 2009 le pareció fácil acudir como si nada a la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados para renovar su licencia de conducir. Fue ahí cuando los oficiales identificaron que tenía una orden de aprehensión girada por la Procuraduría General de la República de México. El FBI lo detuvo y lo presentó ante una corte federal de Los Ángeles y se ordenó su encarcelamiento en el Centro Correccional Metropolitano con fines de extradición. En México, la PGR lo acusaba de formar parte del grupo criminal Los Garibay, junto con su padre y sus tíos José Luis y Gerardo Garibay Espinosa, quienes operaban en Baja California, particularmente en el Valle de Mexicali. El Gordo tenía cargos en México por delincuencia organizada, delitos contra la salud, acopio de armas, homicidio calificado, secuestro y robo con violencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo extraditó en agosto de 2009 y lo entregó a la PGR en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Extradita Estados Unidos al lugarteniente del Mayo Zambada. Fue el titular de varios medios de comunicación ese día y lo acompañaban las fotos del Gordo, quien lucía un corte de pelo a rape, barba de candado, el rostro redondo y robusto, una playera roja tipo polo y pantalón azul marino, con un chaleco antibalas y las manos amarradas. Iban a recluirlo en la cárcel federal de máxima seguridad, Ceferezo II, en Puente Grande, Jalisco, pero para su buena suerte le dijeron a la Procuraduría que no había cupo y lo ingresaron en el penal estatal, ubicado justo a un lado. Gracias a las gestiones del eficaz grupo de abogados contratados por Doña Blanca, ganó una serie de amparos y ya nunca lo movieron de ahí. Todos los rumores que su madre había escuchado de Brenda y él se despejaron. La primera visita que el Gordo recibió en prisión fue la de su hermana, su mujer. Ahí se destapó todo. Doña Blanca estaba escandalizada. No te metas, le advirtió su hijo en tono amenazante. Brenda es Brenda, y aquí mucho cuidado. A partir de ese momento Brenda era la pareja oficial del Gordo, y a ninguno de los dos le importaba lo que dijeran los demás. Pero Brenda no amaba a su hermano. Solo quería venganza.
Sus años de prisión en Puente Grande representaron para el Gordo la oportunidad de hacer su maestría en el crimen. Pronto se hizo del control de la cárcel, como en los mejores tiempos del Chapo Guzmán, cuando estuvo preso al lado en la cárcel de máxima seguridad. El Gordo era amo y señor, mandaba por encima del director y los guardias, recibía en la cárcel a Brenda, a su madre y demás personas cuando quería. Sus visitas eran admitidas en el estacionamiento con gran deferencia y entraban sin pasar por filtros de control ni registros. Se apropió del área de visita conyugal y la remodeló a su gusto. No usaba siquiera el uniforme de reo. Mandó instalar máquinas de juegos de apuestas, como esas que hay en los casinos de Las Vegas. Controlaba la venta de droga y hasta las tienditas, donde los otros internos compraban lo básico para subsistir, todo con la complicidad de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación del Estado de Jalisco. Se daba el lujo de ordenar comida a los mejores restaurantes y hacer fiestas que duraban días, amenizadas por grupos musicales como la banda Cuisillos y la MS. Brenda y demás invitados se quedaban a dormir en la prisión como huéspedes en un hotel resort. Cuando caía por accidente alguna inspección del ejército, al Gordo lo escondían para que nadie lo incomodara. Tenía comprados a todos. Las juntas de seguridad pública de Jalisco se realizaban en la cárcel estatal de Puente Grande para que el Gordo estuviera presente y pudiera expresar sus deseos y opiniones. Las presidía el propio secretario de Seguridad. Quien dio testimonio de la historia no fue una persona que haya sabido esto de oídas, sino que fue directamente testigo de los hechos. La reunión se llevaba en una sala de juntas. Alrededor estaban el secretario, los comandantes, enviados de la Secretaría de Gobierno y el Gordo. En ese contexto de exceso e impunidad, el Gordo, para quien todo lo prohibido era posible, se casó con su hermana Brenda en Puente Grande a fines de 2011. Doña Blanca no cabía de la indignación y no fue al matrimonio. Lo que tú más quieres, yo me lo voy a quedar, le advirtió Brenda a su madre. ¿Y lo vas a recuperar? Sí, te lo voy a regresar, pero te lo voy a regresar muerto. En junio de 2010, a los 55 años de edad, don Manuel fue detenido de nuevo por agentes de la Policía Estatal Preventiva de Baja California en el Valle de Mexicali. Contacto de alto nivel entre el cártel de Sinaloa y narcotraficantes colombianos. Actualmente traficaba toneladas de cocaína de Colombia a México para la organización criminal encabezada por el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Según sus primeras declaraciones, dijo la autoridad cuando dio a conocer el arresto de don Manuel en conferencia de prensa. Ahí estaba de pie don Manuel, quien respondió con voz suave a algunas preguntas de la prensa. Se le imputaban los cargos de tráfico de drogas, delincuencia organizada, asociación delictuosa y el homicidio del policía Antonio Pineda Rodríguez, ocurrido en 2002. A don Manuel lo encarcelaron en el penal de máxima seguridad en Tamaulipas, y pese a que él mismo había confesado las tareas que realizaba para el cártel de Sinaloa, gracias a que el Ministerio Público armó mal la carpeta de investigación en su contra, milagrosamente lo absolvieron de los delitos federales. Entonces lo enviaron al penal de El Hongo, en Tecate, Baja California, para ser juzgado por homicidio y asociación delictuosa, cargos de los cuales también fue absuelto, y finalmente lo trasladaron a una cárcel de San Luis, Río Colorado. En 2012, gracias a los abogados que contrató doña Blanca, el Gordo estaba por ganar un amparo que lo pondría en libertad de inmediato, aunque él se cuestionaba si en realidad le convenía salir, pues estaba muy cómodo y seguro, y desde ahí podía seguir traficando droga para los Garibay dentro y fuera de la prisión. Fue Brenda quien lo convenció de dejar la cárcel y en junio de 2012 quedó en libertad. Aún así, desde afuera, seguía controlando el penal con puño de hierro, mandaba imponer castigos a los reos para dejar sentir que él seguía siendo la autoridad. Los mandaba golpear incluso solo por decir groserías. Además entraba y salía a voluntad para hacerse cargo de los negocios que había dejado ahí adentro. Otros grupos intentaron aprovechar su ausencia y tomar el timón, pero tras una guerra que se libró en las calles de Guadalajara, el Gordo se impuso. Sin embargo, la sentencia de Brenda a su madre no dejaría de cumplirse. El 19 de febrero de 2003 encontraron el cuerpo del Gordo en un paraje de una carretera en Zapopan. Personal del Servicio Médico Forense de Jalisco levantó el cuerpo del secuestrador, vecino del Valle de Mexicali, en la curva conocida como del Millón, a 3.5 kilómetros de la carretera a Saltillo.
en Zapopan, presentaba golpes, huellas de tortura y un impacto de bala en la región occipital y otro en la pierna derecha, narró en un largo reporte el semanario Z el 8 de marzo de 2013. El cuerpo del hijo de doña Blanca llegó como desconocido a la morgue. Su familia lo identificó gracias a sus inconfundibles tatuajes, la figura de un jaguar en la espalda, una mujer con una calavera en el dorso del brazo izquierdo, unas letras en árabe en el brazo derecho y la figura de la Santa Muerte en la pierna derecha. Fue su hermana Eloísa, de 27 años en ese entonces, quien fue a reclamar el cuerpo del gordo y lo trasladó a San Luis Río Colorado para velarlo. Ahí se encontraron de nuevo cara a cara doña Blanca y Brenda. La madre se acercó al féretro para despedirse de su hijo, mientras Brenda permaneció con una actitud de piedra inmutable. Para Blanca Félix Ochoa, la muerte de su hijo fue una pérdida irreparable que le dejaría una profunda herida. Al final logró saber lo que había pasado. Brenda no había ordenado la muerte de su esposo hermano, pero sí fue la causante. Le puso la trampa. Semanas atrás, tras una acalorada discusión, Brenda abandonó al gordo y se fue a San Luis Río Colorado con la intención de que él la siguiera. La alcanzó en una fiesta que se celebraba en la casa del líder de un grupo enemigo del cártel de Sinaloa, para el que los Garibay seguían trabajando. Después de la fiesta, el gordo regresó a Guadalajara, pero mandos superiores del cártel de Sinaloa se enteraron de que había estado en la fiesta con los enemigos, así que pensaron que se había volteado contra la organización y por eso lo asesinaron. Todo indica que en realidad el gordo no había traicionado al Mayo, solo había corrido tras las faldas de su esposa. Hasta el último momento Brenda fue la ruina de Manuel, se quejó amargamente doña Blanca. La muerte del gordo provocó una gran sacudida en la organización de los Garibay, que se quedó acéfala. Don Manuel seguía prisionero en San Luis Río Colorado, mientras que sus terribles hermanos también estaban encarcelados, José Luis en Baja California y Gerardo en Sinaloa. No había quien tomara las riendas, así que entró por default Luis Alfredo Garibay Félix, sobrino de don Manuel, igual de violento que toda la familia, junto con un sujeto llamado Francisco Javier Campos, alias El Cachetes. Al frente de los Garibay, Luis Alfredo se enfocó en el tráfico de drogas y de migrantes y comenzó a tener disputas con otras organizaciones afines al cártel de Sinaloa, lo que generó una ola de muertes en distintas zonas de Baja California. Don Manuel fue liberado en diciembre de 2014 y él mismo anunció su supuesto retiro del crimen organizado. Pese a esto, su sobrino continuó operando en la plaza, conviviendo con otra célula conocida como Los Salazar, fundada por los hermanos Adán y Crispín Salazar Zamorano. A principios de 2021 se desató una nueva guerra por el control de Mexicali. Según el reporte de diversos medios de comunicación, llegó un grupo encabezado por Jesús Alexander Sánchez Félix, el Ruso, y Felipe Eduardo Barajar Lozano, el Omega, para pelear por el control del Estado. Los Garibay, unidos con los Salazar, defendieron la plaza a sangre y fuego, provocando homicidios y desapariciones de miembros de uno y de otro bando. En medio de la disputa por el estratégico territorio para el tráfico de drogas, se dio una ruptura dentro de los Garibay, porque don Manuel no quiso apoyar a su sobrino en la guerra contra el Ruso y el Omega, quienes se dijo eran enviados del Mayo para hacer una renovación en sus operaciones. Los Garibay y Salazar se habrían unido a los hijos del Chapo, Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio, para defender el territorio, retando al Mayo. En medio de esa guerra fue que el destino saldó cuentas entre el gordo y Brenda, hermanos y esposos. Una mujer identificada como Brenda Félix Ochoa, de 40 años, fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la calle 12 y Avenida Oaxaca, en San Luis Río Colorado, Sonora. Se lee en las escuetas noticias publicadas sobre el homicidio el 29 de mayo de 2021 en los diarios locales. Se trataba de Brenda, la hija de doña Blanca, la esposa prohibida del gordo. La acribillaron a plena luz del día el viernes 28, cuando se encontraba, por ironías del destino, en una colonia llamada Jalisco, nombre del estado donde el gordo había sido torturado y asesinado 8 años atrás. Las notas rojas sobre el homicidio señalan que Brenda salió de un local especializado en manicure. Al abordar su auto, unos sujetos le dispararon a quemarropa con un AK-47 y se dieron a la fuga e incendiaron
cuadras más adelante el vehículo que habían usado en el crimen para no dejar rastro. En el lugar se encontró una vagoneta Peugeot color azul, donde al revisarla se percataron de que presentaba impactos de arma de fuego. Asimismo, al interior se encontraba una mujer lesionada, motivo por el que se solicitó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes declararon a la mujer sin vida. Puntualizaron los reportes periodísticos. Los policías municipales acordonaron la zona y solicitaron la presencia de la Fiscalía General de Justicia de Sonora. Más tarde, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal enviaron el cuerpo de Brenda a la fría morgue. De acuerdo con las escasas fotografías tomadas en la escena del crimen, los disparos sobre el vehículo de Brenda se concentraron en el vidrio lateral del asiento del piloto, por donde ella acababa de abordar. Ahí se ven al menos 5 impactos de arma de fuego dirigidos a la altura de la cabeza y el cuello. Los disparos diseñaron en la ventana un círculo casi perfecto. Por el tamaño del orificio se percibe que los disparos se hicieron a corta distancia y su precisión revela que no fueron asesinos improvisados. En este video hemos terminado el capítulo número 3, terrorífica historia. Vamos a ver qué nos esperan las siguientes. Los espero en el próximo video. Vamos a iniciar el capítulo número 4. Muchas gracias por escucharme.